Bueno, muy buenos días a todos. Les habla Camilo Sierra Miranda, profesional de Comunicaciones y Mercadeo de la Cámara Colombo-Chilena. Agradecemos a todos su participación en esta charla sobre los desafíos tributarios, laborales y corporativos del 2021, para lo cual contaremos con la participación de nuestra firma afiliada San Clemente Fernández Abogados. Los expositores el día de hoy que nos van a acompañar son Ignacio Giraldo. Él es abogado especialista en Derecho de Negocios Internacionales, magíster en Derecho Privado de la Universidad de los Andes. Ignacio es socio de San Clemente Fernández desde el 2011. Tiene una gran experiencia en asesoría corporativa, comercio exterior y control cambiario a compañías de diversos sectores de la industria colombiana. Ha proveído de análisis legal y asesoría estratégica en transporte terrestre, marítimo y aéreo de carga. Adicionalmente, tiene conocimiento de todo tipo de temas relacionados con asesoría extranjera, de inversión extranjera. También nos acompaña Juan Carlos Díaz. Él es abogado de la Universidad Externado de Colombia, con especializaciones en Derecho Tributario y en Derecho Aduanero de la misma universidad, con maestría en Tributación Internacional de la Universidad de Florida. Es exfuncionario de la Dirección Jurídica de la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales de la DIAN y ha sido asesor de diferentes empresas multinacionales y locales en diferentes industrias, tales como la tecnología, oil and gas, manufacturero, retail, entre otros. También va a estar acompañándonos Jimena Osorio. Ella es abogada de la Universidad Santo Tomás y especialista de Derecho Laboral de la Universidad del Rosario. Asesora y presta soporte a empresas nacionales y extranjeras en temas laborales sobre contratación de personal, esquemas de remuneración, modelos adecuados de trabajo, jornadas flexibles, entre otros. Asimismo, presta asesoría en temas migratorios. Finalmente, nos acompaña también Catalina Cárdenas Flores. Ella es abogada de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho Médico Sanitario y especialista en Derecho Laboral y de la Seguridad Social de la Universidad del Rosario. Candidata a magíster en Derecho, línea de profundización en Derecho Procesal y Probatorio de la Universidad Sergio Arboleda. Miembro fundador del Centro de Estudios de Derecho Procesal, CD. Cuenta con más de 13 años de experiencia en el ámbito público y privado como litigante y actualmente, y desde el 2012 se desempeña como abogada senior del área procesal de San Clemente Fernández Abogados. Antes de darle la palabra a Ignacio, les pedimos el favor a todos los participantes mantener los micrófonos y cámaras apagados para no interferir con la exposición. Cualquier duda o inquietud que se presente la pueden realizar a través del chat y al final será respondida. Bienvenido, Ignacio. Buenos días. Agradecemos la invitación de la Cámara Colombo-Chilena a este webinar y su presencia también en este evento. Bueno, voy a presentar. San Clemente Fernández Abogados es una firma de más de 78 años de experiencia. Tenemos un grupo interdisciplinario que ofrece un servicio integral de one-stop shop a empresarios y empresas locales e internacionales. Tenemos un portafolio completo de servicios de consultoría legal y financiera y una amplia experiencia en el manejo de inversión extranjera en el sector de energía, farmacéutico, hidrocarburos, financiero, infraestructura y otros sectores. Bueno, buscamos crear una relación estratégica con nuestros clientes y de largo plazo, en donde destacamos que siempre se presta el servicio de forma personalizada con un alto involucramiento de los socios de la firma, para tener una asesoría cercana con nuestros clientes. Así pues, bueno, digamos que esperamos que disfruten de este webinar y bueno, doy la palabra a Camilo. Perdón, es que no tenía el micrófono ya. Muchísimas gracias por la introducción, Ignacio. Ahora le daremos paso a Juan Carlos Díaz. Él es asociado senior, quien nos hablará acerca de los desafíos tributarios que nos esperan para el 2021. Juan Carlos. Bueno, muy buenos días a todos. En este caso en este momento vamos a hablar entonces de lo que consideramos que serán los desafíos tributarios para el sector empresarial durante el año 2021. Entonces, entraremos a mirar los temas que por temas de tiempo se verán limitados, pero digamos que cuáles son esos temas que consideramos que deben ser tenidos en cuenta para el sector empresarial. Bueno, comenzamos con esta frase del físico Albert Einstein que dice que él considera que una de las cosas más difíciles de entender en el mundo es el impuesto de renta. Digamos que los impuestos
representan para las compañías, los contribuyentes, para la misma administración y para el sector empresarial siempre un desafío, entendiéndose que no solo el impuesto de renta, también los impuestos indirectos como el ICA, el IVA y el impuesto al consumo. Bueno, continuemos, por favor. Bueno, esta presentación la hemos tratado de dividir en dos partes. La primera tiene que ver con el tema de los desafíos en materia de cumplimiento de los deberes tributarios, y la segunda parte estará orientado a cuáles son los desafíos, pero orientados a la obtención de los beneficios que están, digamos, establecidos en la legislación tributaria. Digamos que los desafíos no solo pueden ser vistos desde el punto de vista del cumplimiento, sino de cómo nosotros como sector empresarial podemos aprovechar todos esos beneficios establecidos en la legislación. Sí. Bueno, el primer desafío que enfrenta cualquier compañía, así como la administración, es lo que tiene que ver con el cumplimiento de los deberes formales. Digamos que este es uno de los aspectos que toma mayor relevancia, porque de alguna manera esto es lo que genera mayor, digamos que actividad de fiscalización por parte de las administraciones tributarias. En principio nos diría que este listado que tenemos acá, aunque no es completo, digamos que es uno de los que genera mayores problemas para los contribuyentes. El que tiene que ver con el reporte de la información de medios magnéticos, el facturar de conformidad con el cumplimiento de los requisitos de facturación electrónica, que ya está vigente, lo que tiene que ver con el cumplimiento del régimen de precios de transferencia y la declaración anual de activos al exterior. Digamos que este cumplimiento de obligaciones es bastante importante, porque este es el que le sirve a la Administración Tributaria Nacional, a la DIAN, para hacer los cruces de información y entrar a verificar los cumplimientos a los que hacía mención. Bueno, otro de los desafíos que deben enfrentar el sector empresarial, los contribuyentes, son los programas masivos de fiscalización que se derivan del incumplimiento de tanto de las obligaciones formales como sustanciales. Uno de los aspectos que hay que tener en cuenta siempre y que genera programas de fiscalización es cuando no se hace la presentación de las declaraciones del IVA en la vigencia correcta. Como muy bien sabemos, hay contribuyentes que tenemos que presentar o que tienen que presentar la declaración del IVA de carácter bimestral y otros de carácter cuatrimestral, dependiendo su nivel de ingresos. Entonces, si yo no presento la declaración bimestral cuando tengo que hacer la cuatrimestral, esto automáticamente generará programas de fiscalización por parte de la administración. Entonces, este es un aspecto que siempre tiene que ser revisado por los equipos de contabilidad y los encargados de cumplimiento. El otro es los programas de fiscalización cuando no se remite la información en medios magnéticos o información exógena. Esto teniendo en cuenta que este es uno de los insumos de mayor importancia para la administración para adelantar todos los cruces de información. También lo que tiene que ver con el cumplimiento del régimen de precios de transferencia, en la medida en que la DIAN de hace 10 años para acá ha implementado este tipo de información, digamos, de carácter formal, pero digamos que la administración se ha venido sofisticando en la medida en que ya los procesos de fiscalización, no solo en materia de precios, no solo se limitan al cumplimiento de obligaciones formales, sino también al cumplimiento de que se cumpla el principio de plena competencia. Otro de los aspectos que también deben ser tenidos en cuenta por los equipos de contabilidad y por los contribuyentes es lo que tiene que ver con los contratos de importación de tecnología, toda vez que estos contratos siempre tienen que estar registrados ante la DIAN. Y ya veremos más adelante con un ejemplo. Bueno, los pagos que se hacen a los paraísos fiscales, y por último, el régimen de entidades controladas del exterior, que básicamente son esas entidades que son controladas por residentes fiscales colombianos y que se utilizan en algunas jurisdicciones para diferir el pago de impuestos. Entonces, digamos que concentro en una compañía, por ejemplo, digamos que Panamá, el pago de dividendos, regalías, arriendo y pago por servicios. Entonces, digamos que estos son los programas, digamos que por excelencia, que pueden llevar a los programas de fiscalización masivo. Bueno, ahora acá hay otro tema. El tema de la fiscalización, digamos que en la práctica hemos detectado, ya no por un catálogo que exista, sino por el mismo ejercicio profesional, una serie de comportamientos por parte de los funcionarios auditores de las administraciones tributarias. Uno,
es cuando nos hacen llamadas de manera informal o nos citan de manera informal a las administraciones tributarias para que entremos a corregir. Es decir, el funcionario nos induce una corrección que muchas veces han terminado en que esas correcciones inducidas sin ningún criterio terminen posteriormente, no obstante, el contribuyente corrigido en sanciones. Los otros tienen que ver con las solicitudes de informaciones excesivas. No obstante, la administración tiene todas las facultades de fiscalización para solicitar información. Hay que tener cuidado con esto porque hay información que es sensible para las compañías. Y por último, que a veces las investigaciones uno no entiende como un contribuyente cuál es el propósito de las mismas. Entonces, estos son temas a tener en cuenta cuando nos están realizando una fiscalización. ¿Cuáles son las recomendaciones que nosotros damos? Lo primero es no proceder a hacer las correcciones cuando son de manera informal, sin antes haber revisado detenidamente y obviamente tener un asesor que nos acompañe, digamos que un asesor ya sea externo que nos acompañe para verificar cuál es la solicitud de corrección que nos están haciendo. Y no tomar decisiones solamente con base en lo que dice el funcionario. Y por otra parte, es tener claro cómo funcionan los procesos de fiscalización, ya que los procesos de fiscalización tienen que estar orientados al cumplimiento de ciertas normas. Y en principio, un funcionario de fiscalización debería tener un autocomisorio. Entonces, se deben entrar a respetar los términos y que el funcionario esté debidamente comisionado. Otro de los desafíos que se presentan para el sector empresarial, para las compañías, es lo que tiene que ver con la facturación electrónica. Ya sabemos que desde el 1 de noviembre de 2020, la facturación electrónica es obligatoria para casi todos los sectores sectores productivos, salvo los grupos 1, 2 y 3 que hacen referencia a agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca. Pero desde el 1 de noviembre ya todos los sectores deben estar facturando electrónicamente. Otro tema importante que hay que tener en cuenta es lo que tiene que ver con la implementación de las notas débito y crédito a través del sistema tecnológico de del RADIAN, toda vez que se podrán empezar a presentar diferencias cuando estas notas créditos hacen referencia a las facturas que se expidieron antes de la implementación del sistema de facturación electrónica cuando fueron expedidas a través de papel o talonario. Bueno, y otro aspecto que hay que tener en cuenta es cuando yo, como adquirente de servicios o bienes, realizo operaciones con obligados a no facturar. En la medida en que el ADIAN ha establecido en la resolución de facturación, en la 042 de mayo, que cuando yo realizo operaciones como adquirente con obligados a no facturar, tengo que expedir un documento soporte. Entonces, sigamos por favor. Acá están los sujetos no obligados a facturar. Entonces, digamos, por ejemplo, el tercero que habla de personas naturales no responsables del IVA o prestadores de servicio. ¿Qué dice la resolución de facturación electrónica? Lo que dice es que yo como adquirente del servicio tengo que entrar a generar un documento soporte a través del sistema tecnológico de la DIAN. No obstante, este sistema todavía no está funcionando. Entonces, la administración, por allá en un comunicado de prensa de agosto, estableció que yo puedo emitir ese documento soporte que me sirve para soportar mi costo, mi deducción o impuesto descontable de manera manual. Pero ojo, este documento, no obstante, lo puedo emitir de manera manual, debo estar soportado en un consecutivo, en una numeración consecutiva que me ha generado previamente la administración. Entonces, no solamente es emitir el documento soporte, sino que además, para efecto de tomar el costo, la deducción o impuesto descontable, tengo que tener autorización por parte de la administración en lo que tiene que ver con ese consecutivo. Ahora, acá tenemos un ejemplo de cómo una sola transacción u operación nos genera diferentes obligaciones desde el punto de vista fiscal y desde el punto de vista formal. Pongamos un ejemplo donde yo, como compañía colombiana, adquiero de un prestador de servicios digitales del exterior un licenciamiento de software. Y pensemos que esa compañía que nos está prestando el servicio es una compañía vinculada, es una compañía del grupo. Entonces, lo primero que tengo que entrar a hacer es, una vez realizo el licenciamiento de software,
como esta persona no está obligada, del exterior, no está obligada a expedir factura, debo entrar a emitir un documento soporte internamente a través del sistema de facturación electrónica cuando esté vigente o esté implementado. Pero como no está implementado, entonces entro a emitir ese documento soporte de manera manual, pero tengo que tener el consecutivo de la DIAN. Esto para que me pueda servir como costo, como deducción o como impuesto y como impuesto descontable. Por otra parte, este tipo de licenciamiento tiene IVA y este IVA se tiene que hacer todo lo que se refiere al IVA teórico o IVA asumido. Y además de eso, si por ejemplo el contrato de licencia tiene un soporte técnico o un soporte remoto, tengo que entrar a registrar el contrato. Hemos visto en el ejercicio profesional que muchas compañías cuando celebran este tipo de contratos no entran a registrar. Y porque piensan que de pronto no es procedente. Pero en esos casos lo aconsejable es siempre revisar todos los contratos cuando yo realizo este tipo de operaciones de servicios tecnológicos. Y adicionalmente, como este contrato se celebra entre vinculados, tiene que cumplir con el régimen de precios de transferencia, tiene que estar soportado en un estudio y estos estudios tengo que entrar a enviárselos a la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. Entonces, digamos que este es un ejemplo de cómo una sola operación genera una serie de cumplimientos de obligaciones formales. Y digamos que otro desafío es que a partir de 2021 solamente hasta el 20% de las facturas pueden ser no emitidas de carácter electrónico para efectos de soportar la deducibilidad, los costos y gastos deducibles. Bueno, otro aspecto que ya la DIAN lo tiene ya entre ojos es el tema de los pagos, de la deducibilidad de los pagos en efectivo. Desde 2018 está la norma vigente donde establece que todos los pagos, para que se consideren como fiscalmente aceptables, deben realizarse a través del sistema bancario. Es decir, la norma lo que busca es una bancarización de los pagos a los proveedores con el propósito de poder ejercer una correcta fiscalización y tener clara la trazabilidad de los pagos. Entonces, digamos que para efectos fiscales, lo que son aceptados son los depósitos en cuentas bancarias, los giros o transferencias bancarias, cheques girados al primer beneficiario y tarjetas de crédito y débito. Digamos que no existe una reglamentación, pero ya la DIAN emitió en enero de 2020 un protocolo que se llama Campaña Control al Límite Deducible por Pagos en Efectivo. Entonces, es importante que la mayoría de los pagos se realicen a través del sistema financiero. Bueno, acá vemos cómo para el 2021, cuál es la fórmula que establece la limitación para la deducibilidad cuando los pagos no se hacen a través del sistema financiero, y establece una fórmula que dice que se tendrá en cuenta que será el menor valor entre el 40% de lo pagado, que en todo caso no podrá superar 40.000 VT, y el 35% de los costos y deducciones totales. Otro aspecto que resulta problemático y que es por efecto de la pandemia es lo que tiene que ver con la residencia fiscal para aquellas personas que, no siendo residentes fiscales colombianos, quedaron atrapados en Colombia, y para aquellos trabajadores expatriados que, trabajando en Colombia, no pudieron regresar a Colombia. Entonces, en el primer caso, la DIAN emitió un concepto que es el 687 de 2020, donde estableció que no se suspenden los términos para las personas que, no siendo residentes fiscales colombianos, quedaron atrapados por efecto de la pandemia. Entonces, esas personas que quedaron acá 6 o 7 meses deberán, si no quieren ser residentes fiscales colombianos, entrar a probar una fuerza mayor o un caso fortuito. Pongamos un ejemplo. Soy un ciudadano, digamos, estadounidense, que atrapado en Colombia, no pude viajar. Tengo que entrar a probar que efectivamente yo sí quise viajar y que por efectos de la pandemia no lo pude hacer. Digamos que compré el tiquete y el día antes del viaje no pude viajar. Entonces, digamos que ahí podría probar que yo tenía la intención de viajar y que una vez acabado la limitación de vuelos pude viajar. ¿Qué es lo que tiene que ver para las personas que quedaron por fuera y quieren ser residentes fiscales? Esto es para obtener las tarifas de retención en la fuente cuando son empleados en Colombia. Digamos que ahí se presenta un problema, porque tendría que entrar a mirarse si están cobijados por un tratado para evitar la doble imposición o no, y si no, en ese caso la tarifa de retención será del 20%. Pero aquí lo importante o el llamado de atención es que se tiene que revisar en cada caso
cómo verificar el cumplimiento de estos requisitos. Bueno, ya por último, en cuanto a los desafíos en cumplimiento de deberes, encontramos lo que tiene que ver el decreto 1457 de noviembre del 2020, que hace referencia a las reglas para la distribución de dividendos. Digamos que este decreto recoge un poco el que estaba antes, pero hay que tenerlo en cuenta. Y este es el que regula todo este aspecto de la distribución de dividendos, sabiendo que en Colombia tenemos tres regímenes, uno que va hasta 2017, o hasta el 31 de diciembre de 2016, uno entre 2017 y 2019, uno a partir del 2020. Y acá se establecieron todas las reglas que hacen referencia a este aspecto, cuando los dividendos se distribuyen de entidades nacionales a personas naturales residentes, a inversionistas extranjeros, en los que se distribuyen entre sociedades nacionales y los dividendos entre entidades, a entidades extranjeras. Bueno, ya vimos, digamos que esos desafíos que tienen que ver frente al cumplimiento de los requisitos, digamos que formales y sustanciales, pero digamos que el otro desafío para el sector empresarial debe estar orientado a poder obtener los beneficios tributarios que establece la legislación. Muchas veces nos quedamos en la parte de cumplimiento y no miramos, digamos que, cuáles son las perspectivas que nos ofrece la legislación. El primero, que es por mandato de la ley, es que durante el 2021 la tarifa de retención en la fuente se va a reducir al 31%. Para este año está en el 32%. Y la tarifa para efecto de la renta presuntiva ya quedó en el 0%. Otro aspecto que debe entrar a revisarse para implementar modelos económicos y de negocios se refiere a los de las rentas exentas, ya sea por economía naranja, inversiones del sector agropecuario y aprovechamiento de las nuevas inversiones forestales. Digamos que las rentas exentas, no obstante, no se transfieren a sus accionistas, si permiten un tema financiero al interior de las compañías. Entonces es importante entrar a explorar dónde los inversionistas pueden entrar a operar en estas metodologías. Bueno, aprovechar los descuentos tributarios claramente siempre va a ser importante. Por ejemplo, el IVA pagado en la adquisición de bienes de capital, el pago del ICA, y tener muy presente este aspecto que de pronto no ha sido muy desarrollado por el sector empresarial, que es el que tiene que ver con las inversiones en desarrollo de investigación tecnológica. Estos proyectos ofrecen hasta un descuento del 25% en la medida en que está acreditado por Colciencia. Ya hemos tenido casos exitosos de clientes en donde se desarrollan estos proyectos y puedo tomar este descuento. Otro aspecto importante que debe ser aprovechado en nuestros criterios es el beneficio del primer empleo, en lo que tiene que ver con la generación de empleo para personas jóvenes menores de 28 años, en donde yo como empresario puedo tomar la deducibilidad del 100% del pago de la nómina de esos menores de 28 años, limitado a 115 VTs mensuales, siempre y cuando el Ministerio del Trabajo nos certifique que es su primer empleo. Entonces, digamos que aquí hay otro beneficio importante. Bueno, el de las mega inversiones, invitando al sector empresarial a que realice este tipo de obras, digamos que son cuantiosas, pero digamos que existe la posibilidad, una tarifa de retención del 20% tarifa de rentas del 27%, entre otros beneficios. Bueno, el régimen de compañía holding, que permite hacer planeación fiscal de manera ordenada y de manera legal, que consiste en incorporar compañías holding de las que dependan compañías extranjeras. Básicamente es un régimen offshore, como el panameño, donde los ingresos que sean de fuente extranjera se consideran rentas exentas y la distribución que haga a los no residentes se considera también de fuente extranjera. Entonces, digamos que es una metodología para hacer estructuras de planeación fiscal ordenada. Bueno, obras por impuestos. Ya sabemos que el gobierno nacional este año sacó el primer paquete, un paquete de obras por impuestos. Entonces, digamos que esto también puede ser una opción para explorar, digamos, con el objeto de obtener beneficios tributarios. Y ya por último, digamos que uno de los desafíos es que las compañías empiecen a utilizar los convenios para evitar la doble imposición, digamos, para hacer planeación fiscal ordenada y legal, con sustancia,
digamos que la entrada en vigencia a partir del 1 de enero de 2020 del convenio para evitar la doble imposición del Reino Unido generó unos beneficios por efecto de la cláusula de nación más favorecida. Esta cláusula básicamente lo que dice es si yo, por ejemplo, tengo el convenio para evitar la doble imposición entre Colombia y Chile y por efecto de un tercer convenio, entiéndase Reino Unido, hay disminución de las tarifas de retención en la fuente de los pagos, por ejemplo, en el caso de regalías, ese beneficio del convenio del Reino Unido se hace extensivo al convenio entre Colombia y Chile. Y digamos que es importante tener en cuenta que existen beneficios en cuanto a la aplicación de los tratados. Entonces, digamos que espero que les haya gustado la presentación. Por temas de tiempo, digamos que estos son los aspectos, digamos, que consideramos más problemáticos e importantes. Muchas gracias a la Cámara Colombio-Chilena y le doy paso a Jimena para que continúe con nuestra presentación. Muchas gracias. Bueno, le agradecemos a Juan Carlos por su intervención. Ahora, como dice él, le damos nuevamente la bienvenida y paso a Jimena Osorio. Ella es asociada senior en Derecho Laboral. Bienvenida, Jimena. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias por su asistencia y muchas gracias a la Cámara Colombo-Chilena por generar este espacio que es bastante útil para nosotros para exponerles nuestros puntos de vista desde varios frentes legales. Bueno, en el frente laboral lo que vamos a hacer es, en un primer momento, informarles y manifestarles los desafíos que consideramos son los más importantes para el 2021, teniendo en cuenta pues el hecho de la pandemia, que ha supuesto un reto social y humano de grandes dimensiones y que claramente ha repercutido en las relaciones laborales y las relaciones corporativas. Vamos, la agenda de los desafíos laborales en una primera etapa. ¿Lo puedes devolver, Ángela, por favor? La agenda de los desafíos laborales en una primera etapa, vamos a hablar de los siguientes retos. El salario mínimo, la conservación de puestos de trabajo, también que se derrumban ciertos paradigmas, la necesidad de los liderazgos en los trabajadores, reconsideración de medios y escenarios de trabajo más convenientes, uso adecuado de las tecnologías digitales, control a la carga excesiva de trabajo y la seguridad y salud en el trabajo. Siguiente, Ángela, por favor. Bueno, empecemos, que el primer desafío es el porcentaje del incremento del salario mínimo para el año 2021. ¿Por qué? Porque, bueno, debemos tener presente que hay un bando que es el de los representantes de los trabajadores y también el representante de los empleadores. Los representantes de los trabajadores manifiestan que para sobrellevar la crisis e incluso para reactivar la economía necesitan más ingresos. Entonces, a mayor salario mínimo que se llegue a decretar o a determinar o acordar, pues habrá mayor capacidad para adquirir productos y también mayor capacidad para ahorrar. Si el salario mínimo, el aumento es menor, pues aunque se dé la sensación de haber tenido como un aumento, probablemente ese aumento no sea igual al aumento de generales de precios y lo que puede suceder es que definitivamente hay una pérdida adquisitiva porque se consume menos y se puede consumir menos. En el caso de los empleadores, Ángela, te devuelves, por favor. En el caso de los empleadores, ellos son proclives por un aumento del salario leve, precisamente también argumentando la crisis económica que han tenido que afrontar en el año 2020. Entonces, si hay un aumento importante del salario, claramente va a haber un aumento de costos laborales y costos de nómina y probablemente van a tener que tomar medidas de choque para ajustarse a esa nueva realidad laboral y una medida de choque pues, puede ser una reducción de personal y eso perjudica también a los trabajadores. Entonces el punto aquí y el desafío acá es que la comisión tripartita, que es la comisión permanente de políticas salariales y laborales, lleguen a un acuerdo sobre el salario mínimo, donde las partes, que si bien tienen intereses y tienen visiones diferentes, den muestras de una concertación sensata de cara a la realidad que estamos viviendo y respecto de la cual urge un mensaje de cero polarización y de materialización de la agenda social, que es uno de los pilares, de los 4 pilares que ha definido la OIT para desarrollar las políticas que tienen como fin hacerle cara al COVID. El otro desafío también es la conservación de los puestos de trabajo.
Según la norma técnica regional de la OIT, desde octubre de 2020, América Latina y el Caribe fue la región que tuvo mayor reducción en el mundo de las horas laborales, en el orden del 20%. Eso significa 55 millones de puestos de trabajo a tiempo completo. Entonces, la necesidad real aquí es generar políticas y medidas permanentes que beneficien a los empleadores y que garanticen su capacidad de endeudamiento para que ellos tengan la posibilidad de reestructurar de manera adecuada su organización, volviéndola más productiva con el número de personal y de trabajadores que tienen en la actualidad, para que en un futuro eventualmente piensen en la viabilidad de contratar a nuevo personal. Siguiente, Ángela, por favor. Bueno, también el COVID impuso muchos retos y ha impuesto muchos retos sobre cambio de mentalidad. Por ejemplo, todavía encontramos que hay algunos trabajadores que se les dificulta pensar y entender que el trabajo virtual y a distancia ha reemplazado de alguna manera la idea que el trabajo presencial es la única manera de supervisar y controlar. El trabajo a distancia las empresas la deben entender como una nueva herramienta que tienen las empresas para llevar a cabo y de buena manera sus actividades. También los trabajadores deben entender que precisamente porque se tiene que reemplazar esa figura como antes se entendía, de mando y control, tiene que ser reemplazada por una figura de un trabajador que es empoderado, que es líder, que se autorregula, que es consciente del rol que tiene en la empresa y que se responsabiliza del desarrollo de sus actividades. Ahora, es muy importante que tengamos en cuenta algo. El hecho de la pandemia también generó, o va a generar, o va a abrir la puerta para que las empresas incluyan, tal vez dentro de sus variables o factores, para determinar la manera en que organizan mejor su empresa y les dan mayor productividad, algunas preguntas que antes no las hacían, como por ejemplo preguntarle al trabajador cómo se siente más a gusto trabajando. Eso es muy importante porque se puede evidenciar que hay algunos trabajadores que son mucho más productivos usando la herramienta o el módulo laboral que es el trabajo virtual o a distancia, mientras que hay otros trabajadores que realmente son más productivos con el trabajo presencial, o sea, desplazándose a las oficinas del empleador. En este caso, si bien se ha manifestado y hemos evidenciado que el trabajo virtual y a distancia ha traído innumerables beneficios, no debe dejarse de lado los beneficios que genera el trabajo presencial. Uno de ellos es precisamente la relación que se da entre los trabajadores, y eso se ha perdido un poco con el trabajo virtual. También el trabajo presencial genera una cultura de arraigo con la empresa, de pertenencias a la empresa, de consolidación de la cultura corporativa y de valores corporativos. Asimismo, es el escenario donde se puede evidenciar, y creo que ese momento es el más productivo en ese ámbito de generación de ideas. Es un espacio de creación que tal vez se ha visto un poco disminuido en el trabajo virtual, y es muy importante tener en cuenta que estamos hablando del trabajo virtual cuando, y el trabajo a distancia, cuando se permite precisamente hacer uso de esa herramienta. Pero el trabajo presencial va a ser un nicho obligatorio para aquellos trabajadores que no pueden realizar un trabajo virtual, y también va a ser un nicho necesario cuando aquellos trabajadores que pudiendo utilizar un trabajo a distancia, un trabajo virtual, definitivamente se sienten más productivos desplazándose hacia la empresa. Entonces aquí el reto es que entre empresa y trabajadores tal vez puedan intentar implantar pilotos de modelos laborales y en esa medida determinar cuál piloto o cuál modelo es el más productivo para ellos, incluso pensar en la opción de modelos híbridos de dinámicas laborales. Siguiente, Ángela, por favor. Bueno, ahora otro gran reto es el uso adecuado de las tecnologías digitales. En este primer momento es muy importante, o el imaginario de los trabajadores y de los empleadores es que las tecnologías digitales únicamente nos han servido para comunicarnos a la distancia, pero también las herramientas y las tecnologías digitales pueden ser usados precisamente y son medios facilitadores para la celebración de contratos de trabajo, para otro tipo de acuerdos entre las partes, incluso para desarrollar y llevar a cabo
una diligencia de descargos donde los trabajadores se les respete y puedan desarrollar su derecho de defensa y contradicción. Asimismo, no debemos pasar y omitir que el empleador, incluso estando a distancia, debe cumplir con ciertas obligaciones, como las reuniones del Comité de Convivencia Laboral o incluso las reuniones del COPAS. Las herramientas digitales también pueden ser medios de prueba idóneos si se adelantan y se conservan de buena manera y de manera oportuna, porque se tienen que garantizar muchas características y requisitos, la integralidad, la inalienabilidad, entre otros. Entonces, esa es una gran oportunidad para que los trabajadores y la empresa sepan que cuentan con una herramienta y esa herramienta exige un uso adecuado y también un uso responsable. Las empresas deben fortalecer su capacidad informática para asegurar que no haya fuga de información y los trabajadores deben saber que tienen que utilizar esas herramientas tecnológicas de buena manera. Un uso inadecuado de esas herramientas puede generar incluso sanciones disciplinarias o tomar medidas pues, acerca de su continuidad con la empresa. Otro reto, Ángela, así, gracias. Otro reto es controlar la carga excesiva de trabajo, porque en cualquier modelo, en el modelo presencial o en el modelo a distancia o virtual, cuyas manifestaciones las va a explicar ahora Catalina Cárdenas, sí va a existir algún tipo de medidas para controlar el exceso de la carga de trabajo. Por ejemplo, en el caso de los trabajadores que trabajan a distancia y al no existir ya un ambiente diferenciador entre lo que es un escenario laboral y un escenario, su escenario personal o privado, pues se tiende a confundir precisamente ese ambiente. Y el trabajador es proclive a excederse en su jornada laboral, excederse en sus horarios de trabajo, dándole más preponderancia al rol de trabajador que a su rol personal. Y en el caso de las empresas, porque han tenido que afrontar pues, bastante y darle cara a la crisis del 2020, pues han tenido que reducir su personal. Y eso hace que teniendo o tendiendo y cuya finalidad y teniendo como el fin de garantizar una productividad, pues le exija a ese grupo de trabajadores que de alguna manera rindan como si fueran un grupo de trabajadores mayor antes de la reducción de personal. Entonces, en ese caso, para las empresas es importante decirles que si bien estamos afrontando un momento crítico, esas medidas no pueden ir por encima de las limitantes que establece la ley sobre trabajo suplementario. Entonces, aquí vemos que hay un problema o un reto que tienen que afrontar las partes para los trabajadores y los empleadores y no entender que la carga excesiva de trabajo es igual a la productividad. Algunos efectos negativos de la carga excesiva de trabajo es el estrés, la depresión, incluso los conflictos en las relaciones laborales, el entorno familiar, las individuales. Hay un síndrome también del trabajador quemado que a veces no tiene mucho que ver con la empresa, sino es un trastorno emocional característico más comúnmente en trabajadores que son apasionados y que tienen una vocación por trabajar, a diferencia de los trabajadores que trabajan por obligación. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta y controlarlo. También la carga excesiva de trabajo puede generar ausentismo laboral, porque genera incapacidades, también puede generar sobrecostos, precisamente. Si hay incapacidades, pues el empleador tendrá que buscar a otra persona que reemplace a ese trabajador incapacitado, y además, cuando se exceden los límites de la jornada de trabajo, igual, si se exceden y puede generar un riesgo de incumplimiento, el empleador va a tener que asumir ese pago del trabajo excesivo precisamente porque se trabajó. Y cuando se trabaja y hay prestación de servicio, pues se tiene que reconocer ese trabajo pues, con salario. Además, la carga excesiva de trabajo puede generar algunos riesgos de quejas por acoso laboral. Recordemos que la carga excesiva es una de las manifestaciones del acoso laboral, o también puede generar quejas ante el Ministerio de Trabajo por incumplimiento de normas laborales, por ejemplo, el sistema de seguridad y salud en el trabajo, porque no se respeta el derecho al descanso, entre otras. Entonces, aquí lo importante es que se logre un balance
entre la vida personal y la vida laboral y las exigencias de productividad, como estableciendo programas con metas razonables, delegar funciones, optimizar horas de trabajo, evitando distractores y tener también jornadas flexibles de trabajo que tengan en cuenta como la realidad y el entorno familiar del trabajador. Si se logra un balance, se obtiene productividad. Recordemos que la carga excesiva de trabajo puede generar algo que es lo que no se quiere en estos momentos, y es que se entregue un producto de mala calidad o que también los productos se entreguen de manera tardía. Entonces hay que buscar un balance y consideramos que ese es el reto que deben tener las empresas y los trabajadores para lograrlo. Ahora, Ángela, sigue por favor. Ahora, el otro tema que es muy importante es que no se nos puede olvidar y no podemos perder de foco la seguridad y salud en el trabajo, por lo que ya dijimos. Genera el control para que se respeten ciertas características que deben tener todas las empresas y garantizar el derecho al descanso, evitar la generación de riesgos psicosociales y también claramente la seguridad y salud en el trabajo, adoptando los protocolos de seguridad, es la manera de salvar vidas. Ayer estaba leyendo un artículo de seguridad y salud en el trabajo sobre la aceptación de los niveles de riesgo, y en este caso estamos aceptando un nivel de riesgo, pero tenemos que administrarlo en debida forma. ¿Precisamente para qué? Para conservar nuestra salud y la vida, pero también para reactivarnos económicamente. Muchísimas gracias. Estos son los desafíos en una primera etapa. Ahora los dejo con Catalina Cárdenas, que continuará con esta charla. Bueno, a Jimena le damos las gracias por su presentación. En este momento le informamos a todos los participantes que cualquier duda, inquietud, pregunta que surja, la pueden ir realizando a través del chat y al final estas serán respondidas por nuestros expositores. Ahora bien, retomando, en este momento le damos paso a Catalina Cárdenas Flores. Catalina es asociada senior en Derecho Laboral y Procesal. Catalina, buenos días y bienvenida. Muchas gracias, Camilo, y muchas gracias a todos los asistentes que nos acompañan hoy para tener esta discusión tan interesante respecto a los retos que vamos a enfrentar en el año 2021. Si bien Jimena ya nos había dado un abrebocas de la situación y los retos que se plantean en una etapa post-pandemia, voy a hablarles hoy respecto a cómo estas medidas deben ser reguladas y tenidas en cuenta al momento de tomar decisiones por parte de las compañías y cuáles son los retos que enfrentan los empleadores y las compañías en general para su implementación. Si bien estas medidas adoptadas frente al COVID, en especial lo referente al aislamiento preventivo que impidió a los trabajadores y a los empleadores acudir a sus centros de trabajo, hace que se entienda el concepto de trabajo en casa y teletrabajo como un concepto igual, ello obedeciendo a que el teletrabajo ya existía previamente en nuestro país y ya se encontraba regulado, como lo vamos a ver más adelante, se entendía que era la única forma válida de prestar servicios fuera del lugar de trabajo. Sin embargo, durante la pandemia y en virtud de la duración y la intensidad de las medidas que se adoptaron por el gobierno nacional para contrarrestarla, se obligó a ampliar el aspecto del concepto de trabajo remoto para expandir su contenido, no solamente circunscribiéndonos al teletrabajo como tal, sino ampliando a una diversa gama de modalidades para permitir a las compañías utilizar estas mismas, por decirlo de alguna forma, como un salvavidas, para poder seguir prestando sus servicios y seguir siendo competitivos, lo cual se presentó en un porcentaje supremamente alto, según cifras del Ministerio del Trabajo. Más del 89% de las compañías del país tuvieron que acudir a estas modalidades, lo que hizo imperante que se propendiera por la regulación de las mismas. Gracias a esto y durante los meses del aislamiento, y si bien esto ha sido un reto para todas las compañías y un reto para los trabajadores como tal, adaptarse a estos cambios de paradigmas, también se han observado diversas ventajas del trabajo remoto o trabajo a distancia, fuera de la ley del teletrabajo como tal, para los que no lo tenían regulado específicamente, como lo son los incrementos de productividad, la disminución de costos, disminución de ausentismo. Inclusive hay una estadística del Ministerio del Trabajo de reducción de renuncias en esta época de aislamiento, teniendo en cuenta pues, que los trabajadores se han sentido a gusto con este tipo de modalidades y ha disminuido el estrés laboral en cierta medida. Sin embargo, nosotros hemos identificado algunos inconvenientes o algunos retos de cara a la implementación
después de la emergencia sanitaria. Y parte de los desafíos que se plantean y que nosotros queremos traerles a ustedes a la mesa hoy es: las compañías van a tener que determinar si este tipo de medidas que inicialmente fueron transitorias tienen alguna vocación de permanencia dentro de las empresas como tal, y cuáles son los aspectos que se deben contemplar. Primero, para determinar cuáles son las opciones con las que cuentan las compañías en 2021 para continuar con el funcionamiento de sus negocios aprovechando estas nuevas modalidades laborales que hemos redescubierto o implementado durante el aislamiento preventivo. Y segundo, establecer cómo mitigar los efectos de estas decisiones que se tomaron durante la contingencia del COVID-19 para poder determinar qué repercusiones pueden llegar a tener a futuro, sobre todo de cara a un eventual proceso judicial, según las nuevas normas referentes a virtualidad, teniendo en cuenta que, pues, como era de esperarse, las reclamaciones laborales, hasta el momento, sobre todo en el Ministerio del Trabajo, han tenido un incremento notable y considerable, y esto expone a las compañías a que se pueda presentar a futuro cualquier tipo de situación que judicialmente deba ser resuelta. Debemos rescatar los temas positivos del COVID. Si bien el COVID nos trajo muchas dificultades y nos lanzó a un universo nuevo para muchos, no se puede desconocer que estas prácticas laborales llegaron para quedarse. Y entre ellas el trabajo remoto o el trabajo fuera de los centros convencionales de trabajo que conocemos. Es importante mencionar, y como lo había dicho anteriormente, estas modalidades no son nuevas. O sea, en Colombia ya contábamos con regulación para el teletrabajo y tanto las herramientas tecnológicas como tal ya existían. El punto es que las compañías y los trabajadores no lo estábamos usando porque no teníamos la necesidad de lanzarnos a implementar y a utilizar este tipo de herramientas, ya sea las tecnológicas o de modalidades laborales. Conforme a ello, nosotros hemos evidenciado que se han evidenciado ventajas en algunos sectores de la economía y compañías que han tomado el trabajo remoto como una opción. Y por eso consideramos que son de los caminos que en 2021 las compañías evidentemente van a tener que explorar y que les van a permitir desde el punto de vista de productividad tener una implementación eficiente de su talento humano y de su compañía, de su core, de su negocio, del sector de la economía en que se desempeña. Entre las opciones que se plantean para este tipo de implementación, Ángela, ¿me ayudas con la siguiente diapositiva? Gracias. Está el teletrabajo. La siguiente, por favor. Ya, gracias. El teletrabajo, como les mencionaba, está definido en la Ley 1221 de 2008 y el Decreto 884 de 2012 como una modalidad de ejecución del contrato de trabajo o de prestación de servicios que no implica la presencia física del trabajador en un centro de trabajo apoyándose en las TICs para ello. Siendo claro que las partes, desde la suscripción del contrato de trabajo o en el curso del mismo, pactaron expresamente el desarrollo de esta modalidad, que el trabajador ejecutará su labor remotamente, con unos aditamentos y unas especificaciones dadas por su empleador. Inclusive, el empleador debe suministrar los elementos de trabajo y estos deberán ser verificados por la ARL. Otra de las modalidades es el trabajo en casa. El trabajo en casa o el home office se ejecuta en su mayoría desde el domicilio del trabajador. Aquí viene el punto diferencial con el trabajo. El trabajo en casa se considera una modalidad laboral transitoria que no va a implicar ninguna modificación en las condiciones contractuales. Simplemente lo que se está permitiendo es una prerrogativa temporal para que el trabajador no se desplace a las instalaciones en las que se encuentra el empleador. Si bien el trabajo en casa fue el más utilizado durante esta época de pandemia, por decirlo así, su regulación ha sido muy escueta. Digamos que desde el inicio de la pandemia y en virtud a la inminente implementación del mismo, el Ministerio del Trabajo simplemente ha proferido una circular, la circular 041 del 4 de junio,
en la cual dejó muy claro que el trabajo en casa no va a poder equipararse al teletrabajo, dado que no contiene los requisitos y las formalidades establecidas en la ley y en el decreto mencionado previamente. Y obviamente este es el punto en el que las compañías deberán verificar si pueden cumplir con las especificaciones y con los requisitos que da el teletrabajo como tal en la ley que lo regula, o si va a continuar ejecutando algunas labores de la casa, entendiéndolo más como una prerrogativa temporal, más no como algo permanente. Otra de las modalidades que se ha implementado en esta época de aislamiento y que también ya existía previamente es el contrato de trabajo a domicilio. Es un tipo de contrato que se encuentra establecido en nuestro Código Sustantivo de Trabajo y permite que una empresa pueda contratar a una persona para que desde su casa o su taller realice algunas labores específicas. En este tipo de contrato las empresas van a tener que suministrar al trabajador las materias primas o los elementos destinados para ser manufacturados o expedidos por cuenta de este último para que el trabajador pueda desarrollar su trabajo. Ahora, otro de los desafíos que se plantea al margen de la implementación de la modalidad laboral que convenga o que cada compañía determine que es la viable para ellos es cuál es el tipo de oficina al que nos vamos a enfrentar a futuro. Claramente, el concepto de oficina como un lugar físico al que sí o sí debían acudir los trabajadores en este momento está siendo replanteado por muchas compañías, incluso por los trabajadores, teniendo en cuenta que se han observado las ventajas del trabajo remoto o el trabajo fuera de los centros de trabajo. Y uno de los desafíos que nos planteamos y que les planteamos a ustedes como empleadores a futuro es qué tipo de oficina quieren tener ustedes conforme a su modelo de negocio y conforme a la productividad que ustedes han venido observando en el trabajo remoto. Si bien hay muchos proyectos de ley actualmente en Colombia tratando de regular este tipo de situaciones, pues la verdad es que ninguno está lo suficientemente adelantado como para que podamos tener una luz y tener como un camino fijo desde el punto de vista de regulación para implementar un tipo de opciones. Ahorita tenemos inclusive proyectos de ley sobre trabajo en casa, auxilio de conectividad, desconexión digital, inclusive hay uno de trabajo alternativo virtual. Pero nosotros las alternativas que vemos mientras se hace todo el tema de la regulación como tal de estas opciones es, primero, tener una oficina totalmente remota. Digamos que este no es un modelo descabellado en este momento para muchas compañías y es un modelo en que un trabajador no va a tener la obligación de acudir a un centro de trabajo como tal todos los días, sino que va a poder desde su casa o el lugar donde se encuentre ejecutar las labores que le han sido encomendadas. Este modelo de oficina claramente requiere un trabajo en equipo y un engranaje súper amplio respecto al tema de soporte tecnológico para que funcione totalmente, porque pues claramente se deberán contar con todas las herramientas necesarias para que el trabajador tenga todas las opciones para poder ejecutar su trabajo de forma remota. Y por tanto, uno de los retos es cómo se va a implementar esto y qué más va a tener que dársele a los trabajadores por parte de los empleadores para que ellos puedan contar con las herramientas suficientes. Eso sumado a un reto muy importante que se plantea en esta modalidad y es la necesidad de la interacción social en pro, pues, de la humanización del trabajo, ¿no? Claramente, y como lo manifestaba Jimena en su intervención previa, pues si bien el trabajo remoto nos ha traído muchas ventajas, está claro y está demostrado por diversos estudios que la interacción social y la interacción entre los trabajadores genera creatividad y en la misma lógica pues va a generar un rendimiento laboral mucho mayor. No obstante, este modelo pues tiene varias ventajas, como por ejemplo la posibilidad de hacer contrataciones en otras ciudades. Incluso desde el punto de vista social nosotros hemos encontrado una ventaja muy importante y es que puede ser un modelo en el que se permita la inclusión de trabajadores con alguna discapacidad o con alguna limitación que les impida acudir a centros de trabajo. Para nadie es un secreto que desafortunadamente este tipo de limitaciones hacen que las compañías,
se abstengan o sean renuentes a la vinculación de este personal, de esta fuerza laboral, por considerar que va a incurrirse en mayores costos, asociado también al riesgo de que una persona con algún tipo de discapacidad tenga que estar en los centros de trabajo, ¿no? Sumado sobre todo al tema de las adecuaciones que hay que hacerse. Con esta modalidad de trabajo totalmente remoto se podría derribar esa barrera y pasar a que los empleadores tengan en su radar y tengan presente esta fuerza laboral que claramente es indispensable para este país, que se vincule y que haga parte del mercado laboral sin tener que desplazarse a un centro de trabajo, entendiendo esto como la barrera principal. El segundo modelo que nosotros podríamos llegarles a plantear es un modelo de oficina intermedio. ¿Cómo funcionaría este modelo? Se trata de combinar trabajo a distancia con trabajo en oficina. Este modelo lo que se busca es que el trabajador esté 2 o 3 días en la oficina física del empleador y el resto de tiempo lo pueda ejecutar sus labores desde casa. Uno de los desafíos que va a plantear este modelo claramente es el punto de las desigualdades entre las condiciones de los trabajadores. Por ejemplo, en funciones de conectividad a internet o incluso el tema de la situación familiar de los trabajadores en el entorno que tengan. Adicional a que este modelo pues no va a funcionar para todo el mundo, sobre todo para las compañías y los trabajadores que prefieren tener una rutina mucho más establecida y mucho más clara. Sin embargo, este modelo es óptimo para lograr un equilibrio tanto entre la vida personal, la vida profesional y reducir el estrés y los tiempos de traslado, que ya está visto que los tiempos de traslado ya los están usando los trabajadores cuando están desde casa efectivamente para trabajar y realizar actividades laborales o en su defecto para compartir con su familia. Ahora, hay un tercer modelo que nosotros queremos plantear y es una oficina acorde a sus necesidades. Diversas compañías han planteado esta posibilidad y es que sus trabajadores continúen trabajando desde sus casas, pero eventualmente cuenten con un centro de trabajo en el cual puedan acceder a servicios como salas de juntas, impresoras o inclusive un lugar físico para poder recibir correspondencia, ya sea en las instalaciones habituales del empleador o en un coworking que están tan de moda, que son tan conocidos por todo, según zonas específicas. Este sistema pues claramente va a permitir trabajar desde casa con cierta independencia y al mismo tiempo estar en contacto con los compañeros de trabajo, seguir fomentando el trabajo en equipo, adicional pues a claramente todas las ventajas que plantea una oficina física como tal. Sin duda, pues las nuevas tecnologías nos impulsaron a cambiar la forma de trabajar, a cambiar la forma de pensar y hacer un ejercicio respecto a la viabilidad de dar el salto a nuevas modalidades pensando en la productividad y en el bienestar de los trabajadores. Claramente es previsible que la mayoría de las empresas mantengan en menor o en mayor medida las oficinas físicas como tal, pero eso no quiere decir que la forma de trabajar no vaya a cambiar. O sea, obviamente esto nos cambió a todos la manera de pensar y la manera de trabajar, y muy seguramente las compañías van a tener que ser flexibles en su forma de pensar y hacer un trabajo mancomunado con los trabajadores para encontrar la manera adecuada y que sea más conveniente para todos. Ahora, independientemente de la modalidad que se elija, Ángela, ¿puedes cambiar la diapositiva? Gracias. Independientemente de la modalidad que se elija, muchas de las decisiones que se adoptaron durante la pandemia o en esta época de aislamiento en el ámbito laboral pues van a tener repercusiones a futuro, sobre todo hablando de interposición de reclamaciones y demandas de índole laboral presentadas por los trabajadores. Más aún cuando se utilizaron por las compañías figuras como la fuerza mayor, suspensiones de contrato de trabajo, terminación de contratos de trabajo, licencias no remuneradas, reducciones de jornada con correlativamente reducción de salarios y la implementación de medidas de bioseguridad que posiblemente puedan tener algunas discusiones respecto de culpa patronal. En ese sentido, uno de los retos en 2021 para la mayoría de los empleadores sin duda será buscar los mecanismos idóneos para mitigar los efectos de esas decisiones que se tomaron, sobre todo con el objetivo de contar frente a un eventual litigio con argumentos y sustento probatorio para poder estructurar una estrategia de defensa que permita sustentar el motivo por el cual se adoptaron estas decisiones y que se acceda a un resultado favorable como tal para la compañía. Más aún, de cara a un eventual proceso judicial,
con la implementación de medios digitales, como lo hemos observado en los últimos meses desde la expedición del decreto 806 de 2020 y de las demás normas que promueven la implementación de las tecnologías de la información en los asuntos judiciales. ¿Me ayudas con la siguiente diapositiva, Ángela? Gracias. Sobre este respecto, y si bien hay muchas formas de poder mitigar estos eventos, nosotros queremos simplemente dejarles algunas ideas para ustedes, y es, primero, consulten la toma de las decisiones. No hay que asumir que todos los casos son iguales, porque no todos los contratos laborales y no todos los trabajadores se encuentran en la misma situación, así que muy seguramente el planteamiento que se hizo frente a una situación respecto de un trabajador puede no ser el adecuado para otro trabajador. Así que siempre nuestra recomendación es consultar previamente a que se tomen este tipo de decisiones. La segunda de nuestras recomendaciones es documentar adecuadamente todas las novedades que se presenten o todas las decisiones que se tomen al respecto. Conservar copias físicas, preferiblemente digitales, de las actuaciones y decisiones adoptadas. Y claramente pues contar con los canales digitales adecuados para poder comunicar y recibir información de manera eficiente, ello sobre todo teniendo en cuenta que las notificaciones judiciales en este momento y todo el tema de los procesos se está manejando a través de virtualidad, y el hecho de que un empleador no cuente o no haya implementado este tipo de tecnologías, pues no es óbice para que no pueda verse en curso de ser notificado, ser parte dentro de un proceso judicial. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes. Esperamos que hayan sido de utilidad todos los temas que hemos tratado. Los voy a dejar con Ignacio Giraldo. Bueno, a Catalina le agradecemos por su intervención. Finalmente nos acompaña Ignacio Giraldo, socio en Derecho Corporativo. Entonces, Ignacio, buenos días y adelante. Gracias, Camilo. Gracias, Catalina. Bueno, dentro de los desafíos corporativos que tenemos para el 2021, escogimos dos. Yo sé que van a ser varios, pero entre los que escogimos están la ley de plazos justos y también la facturación electrónica. Dentro de la ley de plazos justos vamos a mirar, uno, el conteo de términos de la ley de plazos justos, que es un poco confuso. También la demora en el pago de la factura que genera, y en qué momento se puede entender que hubo demora en el pago bajo la ley de plazos justos. Y también cuáles excepciones hay a la aplicación de la ley de plazos justos. También tenemos, la facturación electrónica. Bajo la facturación electrónica lo que vamos a mirar es que, primero, cómo se da esa circulación de esa facturación, de la factura electrónica, y también pues vamos a ver bajo el Radian y bajo el sistema de negociación electrónica. También vamos a ver el cobro ejecutivo de la factura electrónica, que vamos a ver que hay algunos problemas en el momento para esos temas en cuanto a facturación electrónica. También las precauciones sobre la aceptación de la facturación electrónica en Colombia, y también cómo se puede dar la acreditación de pagos parciales en la facturación electrónica, lo cual también puede generar algunos problemas entre el proveedor del servicio y el deudor o el destinatario del servicio y de los bienes. Bueno, como les había comentado, en cuanto al conteo de términos en la ley de plazos justos, en el ámbito mercantil, hay un término máximo de pago de estas facturas que aplicará a los servicios prestados por proveedores y también a clientes. Entonces hay que entender que esta ley va a aplicar automáticamente. He tenido muchas consultas donde las personas creen que se debe requerir algún tipo de modificación al contrato. Al ser una ley imperativa, esto aplicará de forma automática. Entonces hay que tener claro que, como lo dice el slide, desde el 1 de enero del 2021 tendremos un nuevo término para plazo máximo de facturas de 60 días contados desde la recepción de las mercancías o la terminación de la prestación de los servicios. Eso es importante también saberlo, ese término desde cuándo cuenta. Más adelante, como ya les dije, vamos a empezar a mirar cómo se maneja, pues en qué momento se entiende que hay un pago tardío de esas facturas. O también hay otro punto, esta norma va a ser de una implementación gradual. Entonces vemos que desde el 1 de enero del 2022 va a empezarse a aplicar, son 45 días de máximo calendario para el pago de las facturas. Esta norma, es importante también saberlo, solamente aplica en principio a micro, pequeña y mediana empresa. Entonces más adelante vamos a ver que entre una de las excepciones están las grandes empresas, que les voy a explicar cómo podemos identificarlas y cómo podemos manejar esa situación, porque pues habrán proveedores de todos los tamaños
y también clientes, ¿no? A los cuales pues, les aplicará o no en ese caso la norma. Bueno, el término de pago no se podrá extender por la demora del contratante. Es muy importante saber esto, ya que, bueno, si hay algún proceso que requiera algún tipo de acta de aprobación, un acta de entrega, algún tipo de informe de cumplimiento que dependa del contratante, él no podrá excusarse en que no se ha entregado este tipo de documentos para que se prolongue el término en el pago de, pues el término de 60 días, en este caso que sería entre el 1 de enero del 2021 y 2022. Tenemos también otro punto que es importante, no se puede alegar la culpa también de algunos de sus empleados, que hubo algún error en los empleados o algún tipo de problema interno, pues eso tampoco me permitirá a mí excusarme. En cuanto a que si tengo algunos procedimientos dilatorios en el pago, pues eso lo tendré que responder y ahorita lo veremos con un pago de intereses moratorios y también del pago de los costos o valores de cobro de esa factura que genere en el proveedor. También tenemos el tema, y es que son 60 días, que es muy importante, va a aplicar 60 días calendario, no va a ser gradual, va a aplicar 60 días calendario para pues para, digamos, para el pago de las facturas en todo lo que tenga que ver con el Estatuto de Contratación Estatal o dígase con entidades estatales. Entonces es muy importante también saber esto. Ahora, en principio, como les dije, solamente aplica para micro, pequeña y mediana empresa. Entonces todos los proveedores que sean de ese tamaño y que provean servicios al Estado, pues tendrán un término máximo de 60 días calendario y ese sí no va a ser gradual, no va a cambiar en ningún momento de la vigencia de esta norma, lo cual quiere decir que desde el 1 de enero del 2021 se va a mantener sus 60 días calendario de forma permanente. La siguiente, gracias. Bueno, ahora, en cuanto a la demora del pago, entonces, como estaba ya comentándoles, tenemos un tema, y es que dentro del término de pago de la ley de procedimientos tiene que darse la aceptación y comprobación de que efectivamente se entregaron los bienes o se prestaron los servicios. También tiene que dar una verificación de la factura o los documentos de soporte. Todo esto tiene que ocurrir en ese periodo de tiempo. Puede ocurrir algunos casos en que yo pueda pedir una suspensión, lo cual es muy importante, ya que yo puedo pedir una suspensión en los términos si hay algún tipo de corrección en los documentos, si hubo errores en cómo se presentó la factura, si alguno de los documentos de soporte que yo requería o en la calidad de los bienes o tal vez en la prestación de los servicios, si hubo algún problema, pues en esos momentos sí podré entrar a suspender ese término, obviamente pasando un requerimiento al proveedor para que corrija y nuevamente se empiecen a correr los términos de la ley pues, de plazos justos. También tenemos que la recepción de la factura por medios electrónicos inicia el plazo de pago. Eso es importante porque también puede generar, si bien el término se dice que el máximo será desde que se presta el servicio o se genera, pues se presta el servicio o se provee el bien, es importante saber lo que también ese punto, la norma lo genera como si fuera importante. Y claro, porque yo recibo la factura y tengo ya conocimiento de lo que me están cobrando. Entonces, pues en ese sentido, ella lo menciona, pero como les digo, el término se debe empezar a correr desde que se presta el servicio o se provee el bien. También tenemos un punto. Tiene que garantizarse que la identidad, la autenticidad del firmante y la recepción de la integridad de la factura. Eso es importante, aunque eso se va a garantizar a través de lo que les voy a comentar más adelante, que es el sistema Radian, el cual pues permite precisamente manejar todo lo que es el endoso y todo tipo de operaciones sobre la factura electrónica, que es lo que vamos a estar manejando continuamente desde que se está implementando la norma de la factura electrónica. También tenemos que la aplicación errónea o indebida de algún tipo de retención sobre el valor que yo le debo al proveedor, eso también me puede generar un incumplimiento de la ley de plazos justos, ya que en cierta forma se entiende que yo no he pagado realmente la factura al haber retenido alguna parte de los honorarios o del valor de los bienes que se le debe a ese proveedor. Entonces es muy importante eso también tenerlo claro. También tenemos el punto de que, pues, como les había dicho, la aplicación de intereses moratorios se generará automáticamente. En el momento que yo incumpla con el plazo, se entenderá que ya está incumplida el pago de la factura y por esa razón, pues, entraré a generar intereses moratorios y también tendré que reconocer unos costos que serán acreditados, obviamente, pero por el cobro de esa mora. Entonces, tendré que también entrar a reconocerle esos costos de cobro al proveedor. Por otro lado, pues la norma pues dejó abierta la ventana, digamos, a una conciliación o a llegar a una transacción o a llegar a algún tipo de mecanismo alternativo de resolución de conflictos para poder resolver y, digamos, negociar ya sea la forma, los términos de pago y demás y la condonación en algún caso de esos valores que yo por alguna razón se me generen por un incumplimiento o por una demora en el pago bajo la ley de plazos justos. Siguiente, por favor.
Las excepciones. Entonces, como les había comentado, las excepciones son bastante importantes, ya que hay varias excepciones en las cuales no se va a dar aplicación. La primera, como ya les había comentado, las grandes empresas. Las grandes empresas, ¿de dónde viene esta definición? Esto viene del decreto 957 del 2019, en el cual se determina, de acuerdo al sector al que pertenece la empresa y al tamaño, digamos, de los ingresos que tuvo por actividades ordinarias anuales en ese periodo, en un periodo, pues se determina y pues eso está es fijado en VTs. En este caso yo creo que la forma más fácil de determinarlo, y es una recomendación, por eso está ahí, lo puse en la diapositiva, es que vayan al certificado de existencia y representación de la compañía. Usualmente, no todas las cámaras de comercio, pero casi todas tienen esa información en algún punto del certificado, donde ustedes pueden entrar a determinar si la compañía es o no una MIPYME o si es una gran empresa, ahí estará determinado. De acuerdo al reporte que ellos han presentado el último año de cierre de los estados financieros, ellos pasan un reporte y que con eso la Cámara de Comercio lo determina. Entonces pueden usar eso como criterio. Eso lo pueden hacer al momento en que vinculan al proveedor. Entonces podrían ya tener esa claridad. Hay otros casos que aplican en donde pues, que hay una excepción. La excepción puede ser también cuando los consumidores estén protegidos por el estatuto del consumidor. Entonces, en ese caso, pues si tenemos que es una persona a quien yo le proveo bienes y está protegido por el estatuto del consumidor, no aplicará estos términos. Eso es importante. También, el caso de que se pagan intereses derivados, ya sea de cualquier, pues de varios tipos de título o valor, por ejemplo, cheques, letras de cambio, indemnizaciones por daños en casos de aseguradoras, también contratos de mutuo con préstamo, entonces también no les aplicará. Entonces, en ese caso, más que todo se dejó esto, ¿por qué? Porque lo que se quiere es dar flexibilidad también al manejo, ya sea de títulos valores que tendrán su propia exigibilidad específica, o también en el caso de contratos de préstamo donde no se quiere restringir este tipo de negocios. Y entonces en ese caso de ninguna forma va a aplicar este tipo de limitaciones que se está aplicando de ley de plazos justos. También tenemos el caso de las deudas en procedimientos concursales o de reestructuración empresarial. Lo mismo, como les comentaba antes, es para no llegar a restringir la posibilidad de llegar a un acuerdo con los accionistas y generar algún tipo de pagos, digamos, postergados en el tiempo. Pues por esa razón la norma también nos excluyó y permitió que no se restringiera de ninguna forma esta posibilidad de llegar a un acuerdo con los acreedores, ¿no? En una reestructuración o hasta en el caso de una liquidación, pues que no se llegara a limitar la posibilidad de pagar en cierta forma en el tiempo estas facturas por fuera de la ley de plazos justos. Siguiente, por favor. Perfecto. La circulación de la factura electrónica en Colombia. Entonces, como les comentaba, tenemos dos sistemas en los cuales se va a manejar esta facturación pues, electrónica y es el Radian y también el sistema de negociación electrónica. ¿Qué busca en principio el Radian? Lo que busca es que se garantice que el endoso de la factura esté de acuerdo con la norma. Entonces, en ese sentido, lo que vamos a tener es un endoso electrónico, el cual va a ser, pues, ya va a garantizar que primero la factura cumple con todas las características que requiere para que sea un título de valor y que además ese endoso se dio en correcta forma. Eso por eso les comento ahí que puede ser en varias formas el endoso, puede ser en propiedad, cobros y responsabilidad, en procuración o en garantía. Entonces, ¿qué sucede? Pues en propiedad o sin responsabilidad, bueno, es el endoso clásico donde yo le endoso mis facturas a un tercero, pero también puede ser en procuración donde yo se lo endoso a una compañía de factoring donde ellos van a intentar cobrar esas facturas a mi nombre. Y también puede ser el caso de que le den garantía, es una factura que dio en garantía. Todo esto estará registrado en el Radian, lo cual le permite también llevar una trazabilidad de qué está sucediendo con la factura. Tenemos también el hecho de que esa factura va a estar, digamos, a disposición del tenedor legítimo, del deudor, de las autoridades administrativas y judiciales, lo cual es muy bueno porque más adelante, como lo veremos, uno de los problemas es el cobro ejecutivo. Lo veremos porque va a permitir arreglar tal vez esa situación. ¿Qué pasa? También tenemos todo el tema de devoluciones y, bueno, las devoluciones también. Si hay algún tipo de devolución de la factura, quedará registrado también. Entonces sabremos si la factura fue devuelta y no fue aceptada. ¿Qué pasa? Hay varios eventos, entonces, como les comentaba, que van a ser registrables en el Radian y que deben ser registrados, lo cual es importante que ustedes sepan. Es la aceptación, el acuse de recibo, el formato de recepción tiene que ser del bien o aceptación del servicio, tiene que estar también pues, registrado en el momento que se hace esa aceptación. El endoso electrónico, como ya lo hemos comentado, es importante. Anulación del endoso electrónico, muy importante. Y también está el mandato electrónico, lo cual es importante. ¿Por qué? Porque hay unos casos en que yo puedo permitir a un tercero, dígase representante legal, va a tener que delegar esta responsabilidad usualmente en alguna persona de la compañía y tendrá que darle un mandato o alguna autorización para que él pueda ingresar al sistema y pueda manejar, pues, digamos, todos sus reportes en el Radian.
También estará la notificación de pago parcial o total, que también es muy importante y ya lo veremos que también es uno de los problemas que pueden generarse, cómo se reporta esos pagos parciales. También están los avales o garantías que se generen sobre la factura, también tienen que estar registrados ahí. Y también está todo lo que sea limitaciones de circulación a la factura electrónica, también la cesión de los derechos de crédito. Todo tendrá que estar registrado en este sistema, lo cual nos va a permitir tener una trazabilidad de lo que está sucediendo con la factura. También tenemos otro sistema, como les mencionaba, que es el sistema de negociación electrónica. Ese sistema lo que va a permitir es que confluyan los tenedores legítimos de la factura con los potenciales compradores de ese título o valor, ya que esa factura, como al ser un título o valor, podrá ser negociable, pues esos sistemas van a permitir que confluyan ahí esas dos partes, que podrá ser una compañía de factoring o otro tipo de compañías que estén interesadas en comprar esos títulos. Y pues, ¿qué sucede? En ese caso, lo que ha sucedido hasta ahora es que no he visto un sistema autónomo de eso, pues va a ser privado, va a ser prestado por privados, pero hasta ahora no he visto un sistema autónomo. Lo que hemos visto es que esos sistemas están, pues digamos, asociados a los mismos proveedores tecnológicos que le permiten a uno acceder al Radian. El Radian, eso va a tener, como ustedes ya lo deben conocer, me imagino, hay unos proveedores tecnológicos que están prestando el servicio y que son los que interactúan entre pues digamos, el facturador o el generador de la factura y el sistema Radian. Estos proveedores de tecnológicos ya están prestando también el servicio de sistema de negociación electrónica, obviamente solamente entre esas compañías que están registradas bajo esa plataforma. Entonces, esa es la única limitación que tiene en ese sentido de ese sistema, que solamente sería entre las personas que estén registradas ahí, las compañías que sean parte del grupo de ese servicio. Tenemos también que el endoso de la factura electrónica se debe registrar, como les comenté, pero además es que si se da un vencimiento de la factura, y se va a dar por alguna razón esa cesión de esa factura, se tiene que hacer a través de un acuerdo de cesión, lo cual es muy importante porque usualmente el endoso, como ustedes saben, es unilateral y se puede dar el registro simplemente en el sistema sin tener que notificar al deudor, que es el cedido. En este caso, si ya es posterior al vencimiento de la factura, también se deberá registrar ante el Radian, pero ya no será por endoso, será a través de una cesión y de un acuerdo de cesión en el cual el acuerdo de cesión, pues lo que va a notificar pues, es bilateral. Primero, tengo que hacer un acuerdo y segundo, tengo que notificar a quien fue cedido, a ese deudor, tengo que notificarle que se dio un acuerdo de cesión y que ya hay un nuevo acreedor para esa factura. Bueno, como les había comentado, el cobro ejecutivo. Hemos tenido varias situaciones en las cuales el cobro ejecutivo de las facturas electrónicas está siendo desconocido, ese cobro ejecutivo, por la falta de aceptación expresa en la factura. Esto viene un poco del arcaísmo de que se requiere que en el título de valor esté la aceptación y que haya algún tipo de sello o reconocimiento expreso de la deuda y además para que se genere, que sea claro, expresa y exigible la deuda en el título de valor. ¿Qué sucede? Esto ya el sistema Radian y la regulación que ha salido ya ha contemplado esa situación y una pues, lo que se ha contemplado es que salga un soporte impreso, puede uno solicitar un soporte impreso al sistema en el cual salen todas las características de la factura, cómo fue su aceptación, en qué situación está y pues en ese sentido eso es lo que uno le entregaría al juez para generar y para desarrollar el cobro ejecutivo de esa factura electrónica, ya que como ustedes entiendan, hacer electrónica pues es un título de valor desmaterializado y pues en ese momento sería lo único físico que podríamos entregarle al juez. Hay otra ventaja y es que el mismo sistema, como les había comentado, permite que el juez ingrese al sistema y verifique que toda esa información que yo le estoy presentando en físico está efectivamente en el sistema y que son parte del documento y que el documento efectivamente cumple con esas características de la factura electrónica. También hay otro tema y es, pues se podría también buscar a través de las plataformas, como lo hemos visto ya con algunos proveedores tecnológicos, que el mismo proveedor a través de su sistema mande una notificación al deudor o al destinatario de los servicios y de los bienes para que él acepte de forma expresa en un sistema a través de un correo electrónico y con llene unos requisitos que sería más que todo que el nombre, que se dé una identificación o la firma y se determine la fecha de ese recibo de esa aceptación a través del sistema y se tenga ese registro en el Radian. Con eso se podría también resolver el tema y obviamente ya tendríamos pues cumplido el requisito de la aceptación expresa. Ahora, también puede darse el caso de que haya una aceptación tácita. La aceptación tácita, pues claramente pues, puede suceder, se deberá dentro de los 3 días. Ahorita más adelante les voy a comentar pues, cómo se manejaría ese tema, porque hay otro problema con la aceptación, pero en ese caso, pues lo que se tendría es también un registro en el sistema de que fue una aceptación tácita y el juez también debería tener eso reportado en el reporte físico. Tenemos adicionalmente que en los casos en que el deudor no tenga facultado algún tipo de medio electrónico, no tenga correo electrónico o algo donde lo podamos notificar,
el mismo sistema Radian ya nos ha dicho la regulación que tenemos que duplicar un poco el proceso, lo cual pues yo sé que no va a ser muy ideal, pero va a tener que hacerse el proceso físico, con factura física, aceptación física y demás, y eso también subirlo al sistema Radian para que quede registrado. En ese sentido, pues tendremos una duplicidad, pero pues se podría llenar el requisito, y en ese sentido, la aceptación se tendrá que dar es con la firma del adquiriente y también identificando pues en el documento que efectivamente se dio la aceptación expresa. Entonces creemos que también esa sería otra forma de hacerlo, haciendo la aceptación en esos casos, en que no se tenga un correo electrónico donde notificar al destinatario, pues se podría hacer de esa manera. La siguiente, por favor. Gracias. Precauciones. Entonces, las precauciones sobre la aceptación, lo que les estaba comentando, hay una dicotomía entre el decreto que salió y el Código de Comercio. Pero lo más importante es que acá, pues primero, empecemos. La aceptación puede ser expresa o el rechazo, o también puede ser, como les dije, puede ser también tácita. La tácita se dará dentro de los 3 días, o sea, si dentro de los 3 días siguientes al recibo de la mercancía o del servicio, según el decreto, no se da ningún tipo de aceptación o rechazo en ese caso, pues ya se entenderá que fue una aceptación tácita. ¿Y qué pasa? Esa aceptación expresa, o bueno, también la tácita, tiene y requiere que la tácita requiere que se tenga un sistema electrónico donde se haya dado, digamos, esa notificación. Si la persona no tiene habilitado ese medio, como decíamos anteriormente, si no lo tiene habilitado, se tendrá que hacer esa aceptación expresa a través del documento o del sistema, si se tuviera, pero como no se tiene, tiene que hacerse físicamente y ya, simplemente se buscará, como les decía, una duplicidad entre el documento físico y el sistema Radian para lograr esa aceptación expresa con el nombre de identificación y firma y fecha de recibo. Esos requisitos son claros e importantes que se deben llenar. Ahora, en el caso de la aceptación tácita, no, el anterior, por favor. Gracias. En el caso de la aceptación tácita, como les digo, hay unos riesgos en el sentido de que hay una contradicción entre las normas. ¿Qué sucede? Tenemos una contradicción entre este decreto en el cual se determina que son 3 días hábiles, pues, 3 días hábiles siguientes al recibo de la mercancía o del servicio, pero el Código de Comercio nos dice que es desde la recepción de la factura. Esto puede o no corresponder, ese es el tema. Habrá casos donde sí podrá corresponder y donde tendremos que sí corresponden las fechas, pero habrá casos en los que pues, yo recibo la factura tal vez con posterioridad que terminé de prestar el servicio, pues que se me terminó, o que terminé de prestarlo, o lo terminaron de prestármelo a mí, o también en el caso de que recibí los bienes y tal vez no me lo entregaron con la factura inmediatamente. También podrá haber casos en que yo rechazo la factura por algún tema, que tuvo alguna irregularidad la factura, entonces termina entregando con posterioridad. En esos casos no va a corresponder la fecha. Y en esos casos, pues hemos analizado el caso y lo que hemos visto es que se podría resolver a través del conflicto de normas que establece la ley 153 de 1887, en el cual, por lo que vemos, de acuerdo a la jerarquía que tiene el Código de Comercio, que es un decreto de ley con jerarquía de ley, prevalecería sobre el decreto 1154 del 2020. En ese sentido, pues se entendería que los términos se deberían contar son desde la recepción de la factura y no desde el momento del recibo de la mercancía o del servicio. Hasta el momento, pues no hemos tenido, pues no ha habido ninguna demanda ni ningún caso sobre el tema. Entonces, pues por ahora nos toca desvalernos de lo que dice la norma y pues de la interpretación de la ley de jerarquía. Siguiente, por favor. Ahora, la acreditación de los pagos. Era el otro tema que les comentaba que también puede ser complejo. Digamos que el sistema Radian permite en principio que la acreditación de los pagos la haga el deudor, o el adquiriente o el aceptante, que son la misma persona en una. Y en dado caso que no lo haga él por alguna razón que omita el reporte a Radian, en ese caso si el tenedor legítimo en la factura lo podrá hacer, por hacer ese reporte de esa factura. ¿Qué sucede? Cuando hay pagos parciales, pues en ese momento yo lo que le estoy dando la posibilidad también al adquiriente o al deudor o al aceptante es que él reporte como él desee esos pagos parciales. Entonces podría suceder que ese adquiriente o ese deudor decida reportar pagos parciales en varios títulos, valores o en varias facturas, no llevándolas, digamos, en un orden. Entonces me generaría a mí el asunto y pues al yo no poder decir que no lo puede hacer porque el sistema le permite hacerlo. Realmente él no establece en ninguna manera el Radian cómo se debe hacer o en qué orden. Entonces me generaría a mí la situación de que si yo quiero hacer el cobro ejecutivo de esas facturas posteriormente, tendría que hacer un cobro bajo varias facturas que fueron pagadas parcialmente. Entonces, en ese sentido, hemos visto que pues habría varias posibilidades para resolver esta situación. Una podría ser que se diera una estipulación contractual entre las partes, donde se establezca cómo se puede dar la imputación
de esos pagos. Pero en dado caso que no se haga y que ya pues tengamos que buscar alguna norma que nos cubra esa situación, existe el artículo del Código de Comercio del 881, en el cual se determina algunos casos, por lo menos, de cómo se podría imputar ese pago. Uno podría ser que el deudor pueda imputar el pago de diferentes deudas exigibles sin que haya garantía. O sea, cuando no haya ninguna garantía que garantice esas facturas, seguimos en la misma situación en que el deudor podrá imputar como el DC de sus pagos. Pero también puede darse el caso en que si alguna de esas facturas tiene una garantía real o personal, en ese caso sí el deudor deberá consultar al tenedor legítimo y determinar cómo se debe dar esa imputación, ya que el acreedor también tiene, en este caso el tenedor legítimo, tiene la facultad de determinar cuál de esas garantías tiene una menor seguridad, o sea, de esas facturas tiene una menor seguridad, y en ese sentido se debería pagar primero la que tenga menor seguridad o menos garantías. Eso digamos que es como la forma en que vemos que se podría resolver este asunto, pero como les digo, en principio el ideal es tal vez generar un acuerdo donde las partes determinen cómo se hará la imputación de esos pagos y que en dado caso, si el deudor decide omitir o no consultar de alguna forma o ir en contra del acuerdo que hicieron las partes, pues se tendrá un incumplimiento contractual y se podría llegar a demandar al deudor por ese incumplimiento contractual. Perfecto. Bueno, eso es la presentación en cuanto a los desafíos que vemos en el tema corporativo, en cuanto a estos dos temas. Y bueno, yo creo que ahora ya procederemos entonces a las preguntas y pues a resolver si hay alguna inquietud. Quedo pendiente cualquier pregunta que tenga. Muchas gracias. Claro que sí, Ignacio, muchas gracias por su presentación. Como usted lo mencionó, vamos a dar inicio al segmento entonces de las preguntas y para esto vamos a mantener el mismo orden. Entonces le damos la palabra a Juan Carlos. Juan Carlos, adelante. Hola nuevamente. Bueno, acá tengo una pregunta donde dicen, si un contribuyente del régimen simple presenta la declaración anual por el año 2019 con saldo a favor, para el año 2020 paso al régimen ordinario de renta, ¿qué puedo hacer con ese saldo a favor? Bueno, digamos que muchas gracias por la pregunta y no obstante, esta es una pregunta respecto a un tema que no tratamos, pero para analizarla rápidamente tenemos que decir que cuando yo estoy en régimen simple y tengo un saldo a favor, digamos que año a año lo que hago es que lo arrastro o lo voy arrastrando. Pero si cambio al régimen ordinario, en ese caso estoy en la capacidad de pedir la devolución o compensación. Entonces, esa sería la respuesta. Cambio de régimen simple a ordinario, ese saldo a favor lo puedo solicitar en devolución o compensación. Hola, no sé si me escuchan. Tengo otra pregunta de Gabriela Sarmiento y dice: buenos días. ¿Se conocen ya algunas decisiones judiciales sobre temas como las licencias no remuneradas? Bueno, Gabriela, te comento que al comienzo incluso se plantearon o se presentaron tutelas no solo por licencias no remuneradas, sino por otras situaciones generadoras de suspensión de los contratos de trabajo. Y en algunos casos, y en la mayoría de los casos, se le dio como se protegieron los derechos del trabajador por diferentes causales. En el caso de la suspensión de los contratos de trabajo alegando fuerza mayor, porque no se cumplía como con el requisito de declarar o aprobar la fuerza mayor por parte de la empresa, y en el caso de las licencias no remuneradas, porque, ojo, recordemos que en el tiempo de pandemia, las licencias remuneradas abrieron el espectro un poco para reconocerlas, si es que existiera de común acuerdo un pacto entre el trabajador y el empleador. Entonces, sí se logró demostrar que en muchos casos las licencias no remuneradas no partía de una decisión voluntaria del trabajador, sino que había un vicio del consentimiento, en este caso la fuerza. En este caso es muy importante, y le recomendamos a las empresas, que las licencias no remuneradas en el ámbito o en la temporada, digamos así, de la pandemia, tienen que ser pactadas con un acuerdo. Y lo que da la validez a esas licencias no remuneradas no es el documento, es que sea completamente transparente, que el trabajador sepa qué va a pasar y cuáles son los efectos de una licencia no remunerada o incluso de la suspensión del contrato de trabajo por otras circunstancias. Es muy importante que lo tengan claro y es muy importante que si aún persiste la necesidad
de generar alguna licencia no remunerada nos consulten para darles una asesoría necesaria, sobre todo en la documentación de estas suspensiones de contratos de trabajo. Gracias. Bueno, nos está preguntando Marta Lucía Perea si existe algún proyecto de ley respecto del trabajo en casa. Sí, actualmente, digamos que como título como tal de trabajo en casa hay 3 proyectos de ley. Hay uno del Partido Cambio Radical, otro del Partido Conservador y uno del Gobierno Nacional. Sin embargo, estos proyectos de ley, pues digamos que no están unificados en el sentido de tratar de regular el trabajo en casa con unos parámetros iguales. Por ejemplo, el proyecto de ley del Gobierno Nacional lo que busca es regular el trabajo en casa, pero como una forma excepcional, discúlpenme, sin que sea necesario una situación ocasional o transitoria, incluso hablando respecto de los trabajadores del Estado y del sector privado. A su vez, el proyecto de cambio radical, busca establecer condiciones laborales especiales para la modalidad. Y el del Partido Conservador, pues, habla sobre todo de un auxilio para las personas que están desde casa para poder tener temas de conectividad y poder compensar de cierta forma los gastos que se generen. Si bien estos proyectos de ley pues, están pues, siendo debatidos con todo este tema de la pandemia y la forma como ha funcionado el legislativo, pues es claro que no se está buscando una permanencia como tal, sino regular la forma como se apagó este incendio, por decirlo así. No se está buscando a los empleadores darles como una opción como tal, ya con una regulación específica que pretenda o que tenga permanencia en el tiempo y que permita a los empleadores utilizar este tipo de modalidades. Obviamente, pues, como su mismo nombre lo dice, son proyectos y habrá que esperar cuál es el desarrollo de los mismos y más adelante incluso se pueden llegar a debatir o unir con otras iniciativas que existen sobre teletrabajo, trabajo virtual o sobre auxilio de conectividad que también se encuentran siendo debatidas. Pero digamos que por el momento no hay como una iniciativa legislativa que en concreto esté dando una solución como tal a los empleadores, sino simplemente se está tratando de varias fuentes, de varias formas y cada partido según su interpretación tratando de regular ciertos aspectos. Espero de esta forma haber contestado tu pregunta, Marta Lucía. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo están? Tenemos 2 preguntas también pues, sobre el tema bueno, en principio sobre el tema de facturación. Pues una de las preguntas es si el Radian ya sirve y si no, hoy 25 de noviembre del 2020, ¿cómo endosa una factura electrónica? Bueno, el tema es que ya está implementado, el Radian ya está trabajando, de por sí ya todos los proveedores tecnológicos con los que ya muchas compañías se han registrado para hacer la facturación electrónica están interactuando con el Radian, precisamente. El Radian es con el sistema con el que ellos interactúan y al que ellos suben toda esa información que ustedes les proveen de toda esa facturación que se genera, ya sea por los servicios o también es más, la facturación que ustedes les llegan y que les llegan correos con las facturas, eso es otro proveedor tecnológico que también está subiendo esa información, todas esas facturas que les llegan de cobro. Entonces sí, realmente ya está interactuando el sistema y ya está funcionando. Entonces, pues bueno, ya como se hace el endoso, pues el endoso se hace a través del sistema. Ustedes simplemente lo que hacen es hacer el endoso y lo reportan al sistema el endoso. Entonces, digamos, si van a hacer, no sé, un factoring o algo, pues tocaría decir a la compañía que van a hacer el endoso y se reporta al proveedor tecnológico que se dio ese endoso y él lo subirá al sistema para que quede actualizado en el sistema quién es el nuevo tenedor legítimo de la factura. También tenemos otra pregunta y ¿es válido firmar un título valor pagaré con firma digital las que promocionan estas empresas como Mi Firma o DocuSign? Pues bueno, ¿qué sucede? En los títulos valores, pues es que estamos hablando aquí de un pagaré específicamente, no de una factura ni demás, pero bueno, como título valor, sí se puede, pues uno lo debería poder suscribir. Lo que pasa es que ahora, digamos que la firma digital debe tener una misma validez que una firma normal. O sea, uno puede suscribir un pagaré con firma pues, rúbrica y en ese sentido debería tener la misma validez la firma digital en la cual también esa permite identificar quién fue el que firmó y genera un código, digamos, es un código serial que determina que esa firma
es ese documento y que esa persona firmó ese documento en ese momento. Entonces, yo creería que al poder identificar quién la firmó, sí, claro, debería tener la misma validez de una firma rubricada en un pagaré. Bueno, a los expositores Juan Carlos, Jimena, Catalina e Ignacio, y de la misma manera a la firma San Clemente Fernández Abogados, les agradecemos por su colaboración en este evento y a los asistentes por su tiempo y participación. Antes de darle la palabra a los expositores para la despedida, les recordamos que cualquier otra duda, inquietud o pregunta que surja la pueden hacer llegar al correo info@sfa.com.co, que de hecho está escrito en el chat, para colaborarles y aclararles cualquier inquietud. Entonces, Juan Carlos, Jimena, para la despedida. Bueno, muchas gracias a los asistentes por su tiempo y bueno, espero que haya sido de utilidad para ustedes. Muchas gracias a todos y a la Cámara también por abrirnos este espacio. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Recuerden que cuentan con nosotros para una asesoría personalizada e inmediata de todas estas dudas que puedan surgir en el entretanto. Y mientras la pandemia va evolucionando, es muy importante que de acuerdo con, desde la óptica laboral, con todos los desafíos que afrontan las empresas, es muy importante que tengan en cuenta actualizaciones del reglamento interno de trabajo, tal vez actualizaciones de procedimientos disciplinarios para incluir las nuevas tecnologías de la información. Estamos a la orden y en completa disposición para lo que necesiten. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos por habernos acompañado hoy. Sin duda sabemos que es una información que va a ser de utilidad para ustedes y claramente estamos disponibles para todo lo que necesiten respecto a consultas. Nuestro correo electrónico, por si tienen alguna pregunta adicional, lo encuentran en el chat, info@sfa.com.co, y estamos a su disposición para cualquier inquietud que tengan. Buenos días para todos. Bueno, muchas gracias por su atención. Estamos disponibles, como les habíamos dicho, para proveer cualquier servicio. Ya saben, es un one-stop shop lo que tenemos nosotros y estamos disponibles en todas las áreas que tenemos en la firma para proveer esos servicios que requieran. Quedamos pendientes, como ya le dijo Catalina, en el correo electrónico pueden mandarnos las inquietudes que tengan. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Camilo Sierra Miranda, profesional de Comunicaciones y Mercadeo de la Cámara Colombo-Chilena. Damos por finalizado este evento, Desafíos Tributarios, Laborales y Corporativos 2021. Feliz día.